Es la palabra de Dios y Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo número 1. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Si la tiene ya, Nehemías capítulo número 1. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio que nos concede de poder estar congregados esta noche y poder venir delante de su presencia para adorarlo, para bendecirlo y para poner nuestras cargas delante del trono de su gracia. Suplicamos, Padre eterno, que usted sea propicio a cada una de nuestras vidas, que extienda su mano de sanidad en favor de aquellos que se encuentran quebrantados de salud. Intercedemos, Señor, por los que adolecen de cáncer, insuficiencia renal, trombosis venosa, diabetes, presión arterial, triglicéridos altos, colesterol. Señor, los ponemos en sus manos creyendo en su palabra, pues su palabra es fiel y verdadera. Su palabra dice que usted llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y que por su llaga hemos sido curados. Hoy nos apropiamos de su palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret resistimos toda enfermedad para la gloria de su nombre. Señor, fortalece al débil, al necesitado, provéele, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, al que está pasando momentos difíciles, quizá familiares, conyugales, que sea su Espíritu Santo ministrando cada vida, para que pueda ver, Señor, esa armonía, ese amor, esa empatía, que permita, Señor, ver su rostro en cada situación, por difícil que sea. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, le suplicamos que nos hable a través de su palabra, que seamos enteramente edificados. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Nehemías capítulo número 1, y leemos del versículo número 1 en adelante, dice la palabra. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Hoy, a la luz de esta palabra, quiero que abordemos la doctrina de el ayuno.
Y el ayuno es la abstención de alimentos acompañado de periodos especiales de oración con un objetivo específico. Quiere decir que el ayuno, cuando se desarrolla, se hace con un objetivo específico. Y es la abstención de alimentos acompañado de periodos especiales de oración. Si nosotros no oramos y solamente nos abstenemos de los alimentos, entonces no es ayuno. Si no es con un objetivo específico, entonces pierde validez. Nehemías dice que le preguntó a uno de sus correligionarios, a uno de sus amigos llamado Anani, cómo estaban los que habían quedado de la cautividad. Y él le contó que estaban en afrenta, que el muro estaba derribado y que las puertas habían sido quemadas. Cuando eso aconteció, dice que él se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Había un objetivo. El objetivo era restaurar el oprobio en el cual se encontraban los que habían quedado del remanente de Judá. Era un objetivo. Y ahora Nehemías ayuna porque quería sacar de esa condición al pueblo de Dios. Pero cuando hablamos de ayuno, pueden haber tres clases de ayuno: el ayuno parcial, el ayuno natural y el ayuno total. En ese sentido, nadie puede tener excusa en decir: a la verdad yo quisiera ayunar pero no puedo por mi condición de salud, porque los médicos me han restringido que tengo que comer. Porque ya decíamos, hay tres tipos de ayuno: el ayuno parcial, el ayuno natural y el ayuno total. Y el ayuno natural es aquel ayuno que solo implica agua. El ayuno parcial, así lo conocemos, es aquel que puede ingerir legumbres, alguna fruta, algún alimento suave. Y el ayuno total es aquel en el cual no ingiere ni agua ni alimento. Entonces vamos a abordar cada uno de ellos. Y el ayuno parcial nos habla en el libro de Daniel, en el capítulo número 1. Daniel, capítulo número 1, dice en el versículo número 8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel:
a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daban legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Quiere decir que Daniel y los 3 jóvenes habían tomado un ayuno parcial, donde propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino, y dijeron: vamos a tomar agua y vamos a comer legumbres. Evidentemente ellos eran judíos, eran temerosos de Dios, eran príncipes, conocían a Dios. Entonces no era una dieta, sino que era un ayuno parcial. Y dice que al término de los 10 días fueron hallados 10 veces superior a los demás jóvenes que comían de la comida del rey, del vino del rey. Vemos cómo Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse. En el capítulo número 10 de Daniel, ahí mismo, en Daniel capítulo número 10, dice, versículo número 1: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Es decir, había un objetivo. El objetivo era comprender la visión, y para ello él se sometió a un ayuno de 3 semanas, un ayuno parcial. En la porción que leímos, en el capítulo número 1, había un objetivo. El objetivo era no contaminarse con la comida del rey. Y
honrar antes que al rey, a Dios. El ayuno es la abstención de alimentos acompañados de periodos especiales de oración con un objetivo específico. El ayuno parcial nos permite que podamos ingerir alimentos suaves, que podamos beber agua, pero luego sigue el ayuno natural. Y el ayuno natural es la abstención de alimentos acompañado de periodos especiales de oración con un objetivo específico, pero solo puede ingerir agua, no alimentos. Dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4, dice: versículo número 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acá se pone de manifiesto en la tentación de Cristo, el postrer Adán, y para ello Jesús se había preparado a través de un ayuno natural. En ese sentido, el ayuno puede tener una duración máxima. Los judíos hacían ayunos de 24 horas. Algunos hacen ayunos de 6 de la mañana y lo entregan a 6 de la tarde. Otros, de acuerdo a su condición y de acuerdo a las circunstancias, hacen ayuno de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Le llaman medios ayunos. Pero lo importante es la comunicación con Dios. Esa interacción, esa intimidad para fortalecerse en el espíritu. ¿Y por qué la abstención de alimentos? Porque cuando el estómago está satisfecho, está lleno, pues evidentemente la concentración tiene cierta interferencia. A algunos les da sueño, a algunos les da pesadez, y en ese sentido hay ciertos distractores que no permiten que el enfoque por el cual la persona quiere clamar a Dios, el objetivo específico, sea manifiesto, pues Dios ya lo conoce, pues Él conoce todo lo que acontece en nuestra vida. Sin embargo, es importante que nosotros se lo expresemos con una sinceridad, con una honestidad, con un clamor que sale de lo profundo de nuestro corazón. Y eso es una práctica que lo hace la persona necesitada de Dios, que quiere alcanzar un objetivo. Por eso el ayuno es la expresión de una persona necesitada de Dios, y es una práctica privada que debe de hacerse en secreto. Cuando dice que debe de hacerse en secreto, no anula que nos reunamos para ayunar, como el ayuno que va a haber el sábado. Cuando dice en secreto, quiere decir
que nosotros no vamos a ir a pregonar a medio mundo que estamos ayunando. Algunas personas, quizás por desconocimiento o por imprudencia, lo manifiestan y dice: hermano, no puedo comer porque estoy ayunando. Entonces, cuando eso sucede, evidentemente que se está desmoronando esa intimidad con ese Dios, porque a usted le va a externar a Dios su necesidad, pero no tiene que conocerla a todo el mundo. En ese sentido es que dice que tiene que ser una práctica que debe hacerse en secreto. Debe de andar con su rostro alegre, limpio. Y por eso Jesús reprendía a los fariseos, porque los fariseos pregonaban voz en cuello que ellos ayunaban 3 veces a la semana, que diezmaban, es decir, se creían muy espirituales. Pero la práctica del ayuno no conlleva en que seamos más espirituales, sino en que nuestra carga sea depositada en el que tiene la solución para nuestra causa, como el caso de Nehemías, que Dios le concedió que edificara los muros. Quiere decir que el ayuno es una práctica que nos va a permitir a nosotros poder entrar en ese nivel sobrenatural. Dice la palabra que Dios nos ha dejado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestros deseos. Cuando estamos en el ayuno nos despojamos de toda esa incidencia que puede haber en nuestra vida, llamada contaminación de carne. Nosotros podemos estar contaminados en la carne de diferentes fuentes, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente. Pero en el ayuno lo que hacemos es despojarnos del pecado que nos asedia y correr confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Es un momento muy especial que nos permite entrar en una intimidad con Dios. Por eso, el ayuno total es aquel ayuno en la cual hay abstención de alimentos y de bebida. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 9, dice la palabra de Dios: Deuteronomio capítulo número 9, versículo número 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, hablando Moisés, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según
todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto me han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundación. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos, y miré, y he aquí, habíais pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos, y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Nos damos cuenta que Moisés sube al monte, recibe las 2 tablas de los mandamientos y le dice el Señor: vete porque tu pueblo se ha corrompido, ha hecho un becerro, se han olvidado de mi camino, los voy a destruir, los voy a borrar. Y venía Moisés de hacer un ayuno total de 40 días y 40 noches sin comer nada y sin beber agua. Y cuando llega se da cuenta de la corrupción en la que han caído e inmediatamente vuelve a empezar otro ayuno. Era un hombre experimentado. Nosotros probablemente no podamos hacer una hazaña como la de Moisés. 40 días y 40 noches sin agua, sin comida. Y era tanto el amor que sentía por el pueblo que inmediatamente volvió a empezar otro ayuno. Un hombre abnegado, entregado para aplacar la ira de Dios, porque Dios le había dicho que iba a borrar ese pueblo, lo iba a destruir y le iba a dar un pueblo mejor y mayor, numeroso. Pero Moisés intercede por ellos. Su objetivo era aplacar la ira de Dios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, dice la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo número 9, dice la palabra: versículo número 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos la conversión de Saulo. Saulo era un religioso que perseguía al Dios no conocido, pero cuando tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, se le aparece una luz que lo deja ciego, y cuando lo deja ciego lo llevan a Damasco, y entonces ahí él, habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre entendido y doctor en la ley, Pablo conocía la palabra. Ahora sabía que se había enfrentado al Dios verdadero. Así dice Primera de Juan, capítulo número 5, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo había tenido el encuentro con el Dios verdadero, y ahora Pablo se encontraba con una verdad que él ignoraba. Él perseguía a la iglesia, él mataba a los que habían creído en el Hijo de Dios. Ahora se le enfrenta con él, queda ciego, pero cuando queda ciego, él por 3 días dice que hace ayuno, dice que no comió ni bebió, y dice en el verso 11: porque he aquí él ora. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Estaba ayunando, abstención de alimentos, acompañado de periodos especiales de oración. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era hacer la voluntad de aquel que lo había llamado. Y por eso el Señor le dice a Ananías: ve,
y ponle las manos a Pablo para que recobre la vista, porque instrumento útil me es para que vaya a pregonar a los gentiles. Dios escoge lo más vil del mundo. En ese sentido, vemos cómo el ayuno es una práctica que muchas veces no le damos mayor relevancia. Pero el ayuno orientado con un objetivo específico nos va a llevar a niveles sobrenaturales. ¿Cuál es la condición en la que podemos estar atravesando? Quizás personalmente situaciones muy difíciles que solo Dios puede resolver. El ayuno es una buena práctica que nos puede permitir acercarnos confiadamente a la intimidad con Dios para obtener respuesta. O quizás algún problema a nivel quizás grupal, quizás en la comunidad, quizás aún en la misma congregación. Momentos difíciles. Dios es el que tiene la solución para cualquier problema, por difícil que sea. Para Él no hay nada imposible. Lo que tenemos que hacer es humillar nuestra carne. Porque el ayuno lo que persigue es que nosotros podamos doblegar nuestra carne, ¿sí? Y venir delante de su presencia con un objetivo específico para poder tener la respuesta conforme a su voluntad. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, porque Señor, a través de esta disciplina, usted nos permite, Señor, que podamos obtener el objetivo que demanda las circunstancias que rodean nuestra vida. Señor, concedo la fortaleza, concedo la valentía, Señor, para poder emprender esta disciplina. Y que podamos, Señor, experimentar su bendita mano a favor de nuestra causa. Porque sabemos que para usted no hay nada difícil, Señor. Usted es hacedor de maravillas. Señor, usted se deleita en la misericordia. Se compadece del menesteroso. Se compadece de aquel que invoca su nombre con un corazón constrito y humillado. Usted no lo desecha, oh Dios. Por eso, Señor, queremos suplicarle que sea su Espíritu Santo quien esté ministrando nuestra vida, para que podamos, Señor, practicar esta disciplina. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Esta noche yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor, o que quiera entregarle su vida a Cristo, levante su mano ahí donde se encuentra. Vamos a orar. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? ¿O que quiera entregarle su vida a Cristo? Hoy es una buena noche, una buena oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Que quiera reconciliarse con el Señor? Hoy es una buena noche. Queremos orar por usted. Levante su mano ahí donde se encuentra.
Oramos al Señor. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias porque a través de su palabra comprendemos, Señor, cuál es su voluntad. Ahora le suplicamos que seamos hacedores de su palabra y no simplemente oidores. En el nombre de Jesús de Nazaret, en su mano de amor nos depositamos, dándole a usted la gloria, dándole a usted la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.